Vi Venom 3 y efectivamente fue una mierda. Para sorpresa de nadie, Venom 3 no fue la gran cosa, realmente fue una decepción, pero al mismo tiempo que se esperaba. La barra no estaba tan alta porque las últimas dos películas tampoco es que hayan sido una gran marca para Sony dentro de su universo de superhéroes. Uno de los grandes problemas con Venom 3 es el guión, que en realidad es la base de toda película. Cada vez que hay un problema, siempre tienes que ir de frente con el guión. Acá se siente como que todo el segundo acto es muy inservible. Realmente podrías cortar muchísimas escenas de la película que la hacen muy aburrida para al menos juntar el primer y tercer acto y reescribir todo este segundo para al menos hacerlo un poco más interesante. Hay personajes completamente olvidables que podrían estar ahí como no estar ahí y la película funcionaría. Hay una segunda historia con respecto al Área 51 que realmente no está aportando absolutamente nada a la trama principal sobre Venom y Null y la invasión de symbiotes. Supuestamente esa película es una despedida del personaje de Venom por parte de Sony, y sí, esto no es un spoiler porque ya lo habían marketeado de esa manera, que esta sería su última película. Ahora, no se siente como si fuera su última película, no estoy dando esperanzas a que vuelva a aparecer el personaje, sino me refiero a la forma en que se despiden de él, tampoco es buena. Te ponen unos flashbacks de escenas que has visto hace 2, 3, 5 minutos en la película como si fueran el gran recuerdo de los momentos más especiales de Venom, y solamente una que otra escena de la parte 1 y parte 2 de Venom. Y realmente no se siente como si estuvieran respetando al personaje por el mismo hecho que ya tienes dos películas que objetivamente son malas. Claro, si a ustedes les gustan ese tipo de películas no hay ningún problema, pero tampoco es que tengan la mejor crítica. Pero al haber sido unas malas películas, no te encariñas tanto con el personaje como si quisieras, a diferencia de como si estuvieras leyendo los cómics, donde obviamente tienes mucha más historia. Pero acá ya estamos hablando de 3 películas donde debería interesarnos mucho más la relación entre Venom y Eddie. Y realmente no es el caso. Eddie, por ejemplo, sigue actuando como si fuera la primera vez que estuviera usando el simbionte de Venom. Siempre está sudando, siempre está con ansiedad, siempre está desesperado por todo. Y es, ok, en la primera película totalmente entendible cuando te invade un alienígena. O sea, creo que esa es la reacción normal de todo el mundo. Pero en la tercera película ya es como que, oye, cálmate un poco, ya dejen este personaje de estar nervioso todo el tiempo y dame un Eddie un poquito más serio. O sea, yo entiendo que la película siempre va por el lado de la comedia y está muy bien porque el personaje de Venom, después de haber sido un villano durante los 90, pasa a ser un poco más comédico y funciona muy bien en realidad en los cómics. Acá, ok, bájale un poco el tono porque no es alguien como Deadpool, ¿no? Que sí, está bromeando todo el tiempo. Necesitamos balancear un poco más la comedia y la seriedad durante toda la película. Por otro lado, no se sabe a qué está apuntando Sony, si están intentando reemplazar al personaje de Venom con algún otro symbiote o simplemente quieren hacer una franquicia dirigida hacia los 6 siniestros eventualmente con todo su universo de villanos o en este caso antihéroes como los está tratando. Pero ya no se sabe si es que Null va a ser su próximo Thanos o cuál va a ser el problema con los villanos que está haciendo o en qué momento los va a juntar. A diferencia de, por ejemplo, el MCU que inicialmente sí tenía un mejor plan de, ok, este es el norte al que estamos apuntando, la pelea de Avengers para eventualmente saltar hacia Thanos. Acá no se siente nada armado completamente, simplemente van lanzando películas por películas y de esta manera también afecta a Venom 3 porque nos da mucha exposición sobre Null, ya que eso no lo habían hecho antes. Entonces la película inicia y de frente toma toda la historia que necesitas para saber de Null, para que, ok, ya estés al tanto con nosotros, listo, podemos continuar con la película, en lugar de hacerlo de manera más orgánica. Y cuando lo intentan hacer de manera más orgánica, tampoco funciona, porque ya metieron esa exposición al inicio y luego tienes dos personajes más volviendo a explicar lo mismo. Entonces, ok, es repetitivo. En la película, entre comillas, en su universo funciona porque hay distintas personas que obviamente no conocen sobre Null, como nosotros el público, pero cuando tienes que hacer la misma explicación 3 veces en pantalla es tedioso, es muy repetitivo. Hay momentos en la película que sí se pone más entretenida, específicamente los momentos cuando está peleando, pero esos momentos son tan escasos y tan separados uno del otro que realmente parecía que no tenían el presupuesto para hacer que Venom apareciera todo el tiempo en pantalla. Entonces es más Eddie corriendo por ahí o escapándose, o estamos hablando con la gente del Área 51. Todo el presupuesto más parece que se le fue a la pelea final, que aún así lo hacen en un descampado precisamente para evitar tener que gastar mucho en CGI como si estuviera una pelea dentro de una ciudad. Por último, la película no se siente como si tuviera un propósito de existir, simplemente
tenían que sacar una tercera película y no sabían qué hacer y decidieron meter a Null al último momento, porque todo el tiempo es Venom y Eddie escapando de un bicho que los está persiguiendo, pero, ok, no saben cómo pelear contra ese bicho y eventualmente van a tener que pelear con ese bicho y, ok, se tienen que ingeniar alguna manera de matarlo a pesar de que no tenían ninguna sola prueba ni manera de hacerlo. Y tampoco se genera ningún plan durante toda la película de, ok, eso es lo que nos está pasando, ¿cómo vamos a solucionarlo? No existe eso nos está pasando, bueno, escapemos por las próximas 2 horas hasta que se acabe la película. Ya son problemas de guiones impresionantes donde deberías decir, no, ok, vamos a darnos el tiempo, vamos a escribir una buena historia. Y lo digo porque Sony, por sus departamentos de animación y sus departamentos de series de televisión, sí está poniendo el cariño necesario para hacer buenos productos. Sin embargo, por alguna razón en su área de películas, a pesar de tener los derechos de un universo que todo el mundo quiere, que es el universo de Spider-Man, aún así decide simplemente sacar una película cada ciertos años para mantener los derechos en lugar de, oh, acá tenemos una verdadera mina de oro con personajes muy reconocibles que la gente quiere. Hagamos una buena película para generar más ingresos. Dale, al fin y al cabo lo que te interesa es el dinero. Y está bien, es una empresa. Pero no puedes sacar un producto mediocre todo el tiempo y preguntarte después ¿por qué la gente no quiere nuestros productos? No se sabe cuál va a ser el destino ahora de Venom o de los personajes de Sony. Bueno, veamos si es que en algún momento, por suerte para nosotros, se les ilumina y dicen, ok, hagamos una buena película. En este punto, Venom 3 no lo es.